Ahí está. Bueno, déjenme acomodar esto por aquí. Acomodar esto por aquí. Ok. Muy bien, creo que ya estamos, ¿verdad, Perla? Ya. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, hermanos, acompáñenme con sus Biblias. El que no tenga Biblia, por ahí tenemos unas ahí atrás, amén. Para que no digan que le están echando cuentos, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, acompáñenme al al capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas, y vamos a continuar estudiando esta carta que Pablo escribió a estos creyentes en aquella provincia de Galacia. Si ustedes recuerdan, nuestro estudio se ha llamado Libres en Cristo, porque es precisamente de lo que esta carta habla, y de lo que el propósito por el cual ha escrito a estos hermanos es que ellos puedan mantenerse en esa libertad que Cristo les ha dado. Amén. Entonces, ¿qué les parece si leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de este capítulo 5 de Gálatas? Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 12. No sé si se escucha por ahí. Parece que casi no se escucha, ¿verdad? Ok. Bueno, déjenme acomodar por aquí para poder que se escuche un poco más fuerte. Ok. No sé por ahí cómo está el sonido. ¿Se escucha un poco fuerte o no? ¿O no? No, se me hace que un poquito. Sí, ok. Vamos a ver. 1, 2, 1, 2. Hay que moverle un poquito ahí nomás para acomodarlo. Ok. A ver, 1, 2. Vamos a ver. Para ahí. Ok. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿verdad? Capítulo 5, versículo del 1 al 12. Dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilaran. ¿Cómo termina, no? De fuerte el capítulo, este versículo 12, y es precisamente a la parte que hoy entramos, a partir de este capítulo 5. Se recuerdan que hemos venido viendo del capítulo 1 al capítulo 2 la parte personal de Pablo en esta carta, del capítulo 3 al capítulo 4 esa parte doctrinal, y en esta sección del capítulo 5 al capítulo 6 es la parte práctica que los teólogos así le han descrito como la parte práctica de esta epístola. Y si ustedes se fijan, el versículo 1, lo que Pablo dice ahí es: ¿para qué? ¿Cómo empieza? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, y es precisamente lo que Pablo ha venido diciendo, si ustedes se recuerdan, en el capítulo anterior. Precisamente Pablo en el capítulo anterior de esas alegorías, ¿no? Entre el hijo de Abraham, el hijo Ismael, y el otro hijo llamado Isaac. Uno nació libre y otro nació ¿cómo? Esclavo. Y al final, en el capítulo 4, versículo 31, Pablo termina diciendo: ¿somos hijos de quién?
somos hijos de la libre, no somos hijos del esclavo. ¿Para qué? Para mostrarnos de que Cristo, por medio de su sacrificio, precisamente nos había dado libertad. Entonces, este versículo 1 conecta con todo lo anterior que Pablo ha venido diciendo, si ustedes se fijan en sus Biblias, en el capítulo 4, en esa exhortación que Pablo ha venido dando a no perder, a no dejarse esclavizar nuevamente. Entonces, Pablo nuevamente exhorta a los creyentes ¿a qué? A no perder esa libertad. Y me gusta cómo dice el versículo 1, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Es precisamente esa es la condición que Dios quiere en la que estemos ahora. ¿Una condición de qué? De libertad. Porque ¿quién te hace libre para que vuelvas a ser esclavo? Es ilógico, ¿no? Que el juez saque a alguien de la cárcel y que diga, no, pues usted ha cumplido su condena, pero ahora va a seguir encerrado. No tiene razón, ¿no? Es para libertad que este hombre, el juez, le ha hecho cumplir esa condena. Entonces, me gusta cómo aquí Pablo precisamente muestra esa condición en la que los creyentes deben de vivir. Una condición de ¿qué? De libertad. Una condición de libertad. Y fíjense quién es el que otorga esa libertad. Precisamente es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo por medio de su sacrificio. Él es el libertador. Él es el que ha comprado con su sangre esa libertad que nosotros hoy tenemos. La libertad del pecado, la libertad de la esclavitud a las obras de la ley, como lo ha venido diciendo. Entonces, Pablo observe cómo Pablo le pide a estos creyentes que se mantengan ¿cómo? Firmes. Si Dios ya, el Señor por medio de su sacrificio ya obtuvo esa libertad, ya te dio esa libertad, entonces ¿qué debes de hacer ahora? Les dice, mantenerte firme. Y esa palabra, mantenerse o permanezcan firmes, esa palabra es muy interesante porque esa palabra significa de estar bien cimentado. Me acuerdo hace un par de meses atrás, apenas acabábamos de conseguir la carpa y se vino un aironazo y le digo a Perla, se me hace que la carpa se va a levantar. Entonces, ¿por qué? Porque la carpa no está totalmente anclada. Entonces corre el peligro de que en un viento muy fuerte se pueda levantar. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Ponerle peso para que pueda estar firmemente en el suelo. Entonces, esa palabra permanezcan firmes, estas palabras permanecer firmes significa eso, estar firmemente anclado, no dejarse mover, no dejarse quitar de ese lugar. Entonces, me gusta como Pablo les dice aquí precisamente eso, permanezcan firmes, que nada los mueva de esa ¿qué? De esa libertad que el Señor les ha dado, de esa libertad que el Señor les ha permitido tener. Y me gusta cómo Pablo dice aquí en este versículo también, y no sé qué, y no se sometan ¿a qué? A la esclavitud. Al yugo de la esclavitud. Y esa palabra someter significa precisamente, es como quien dice, volverse a atar nuevamente. Volverse a amarrar, si por así decirlo. Entonces, vean cómo Pablo también les dice, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y es precisamente lo que Pablo viene diciendo aquí, que estos judaizantes lo que querían hacer era que esclavizar a los creyentes. Ya lo hemos venido viendo en capítulos anteriores, cómo ellos habían entrado, esos falsos hermanos, les llamó en el capítulo 2, se habían introducido a escondidas con el propósito de ¿qué? De espiar ¿qué? Dijo Pablo, ¿nuestra qué? Nuestra libertad. Entonces Pablo dice, no se sometan, no se vuelvan a someter al yugo de la esclavitud. Si Cristo ya los hizo libres del pecado, ya los hizo libres del paganismo, ya los hizo libres de todo eso, entonces ustedes no se deben someter otra vez a otra esclavitud, a una esclavitud. Y es precisamente a esa esclavitud que los judaizantes querían llevar a estos creyentes. Como lo vimos, su deseo era que estos creyentes rindieran o que pusieran sus vidas pues al servicio nuevamente de la ley, que observaran cada uno y cuánta cosa de las ceremonias y ritos de la ley. Entonces Pablo les exhorta precisamente a no tomar ese yugo. Y ustedes no sé si muy antes vieron cómo los
bueyes precisamente utilizaban un yugo, ¿no? Un yugo era para mantenerlo al buey emparejado con la otra bestia y poder arrastrar, ¿no?, lo que araba la tierra. Entonces, precisamente el yugo es eso, es algo que te esclaviza. Entonces, ese yugo que los judaizantes están queriendo colocar es nuevamente precisamente las obras de la ley. Entonces, Pablo exhorta, ¿no?, aquí en el versículo 1, a que no se sometan a ese yugo de esclavitud. Como dijo Pedro allá en Hechos capítulo 15, en Hechos, capítulo 15 nos dice que estos hombres o estos hermanos lo que enseñaban era precisamente eso: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Entonces, ese era lo que ellos querían, a lo que ellos querían arrastrar a esos creyentes, esclavizarlos precisamente a esas obras de la ley. Entonces, vea cómo Pablo les dice: no se vuelvan esclavos, no se esclavicen nuevamente ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque vean el versículo 2, vean lo que dice. Miren, dice: yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, que era lo que estos hombres querían hacer, Cristo, ¿qué? De nada les aprovechará. Qué interesante, ¿no?, cómo Pablo les exhorta a esos creyentes de que estos hombres lo que quieren hacer es precisamente lo que dice en Hechos capítulo 15, versículo 1, que se circunciden, dando a entender que eso es necesario para obtener la salvación. Entonces Pablo les dice: si ustedes se dejan circuncidar, si ustedes optan por hacer esto, están pues prácticamente esclavizándose nuevamente. Entonces me encanta aquí como Pablo pone en claro las cosas y les dice: si ustedes lo hacen, si ustedes se dejan circuncidar, que era lo que estos hombres querían hacer, Cristo de nada les aprovechará. Es decir, ustedes ahora están nuevamente confiando en esas obras de la ley, ustedes están nuevamente confiando en la circuncisión. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, si ustedes confían en la circuncisión para salvación, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz viene a ser ¿qué? En vano. Viene a ser en vano. Entonces, qué interesante, ¿no? Como el apóstol aquí toma esa enseñanza que estos hombres estaban queriendo introducir, esa circuncisión que ellos querían llevar a estos creyentes y que la tomaran como algo que les permitía ser salvos. Y al hacerlo dirían: bueno, ya cumplimos con algo para la salvación. Pablo les dice: al hacerlo automáticamente ustedes están descartando el sacrificio de Cristo. ¿Confían en eso para salvación? Bueno, por lo tanto, Cristo de nada les aprovecha. Y es precisamente, hermanos, lo que muchas veces como creyentes podríamos llegar a pensar, de que los actos externos, esas obras externas que muchas veces hacemos como creyentes, podrían darnos ciertos méritos, ¿no? Podrían darnos cierto ventaja sobre otros para alcanzar la salvación. Pero aquí Pablo es claro, que optar por eso, tomar ese camino, significa ¿qué? Desaprovechar lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, ¿no? No nos podemos nosotros ganar los méritos de la salvación. Todo es por gracia, todo es por la gracia de Dios, todo es porque Dios en su gracia nos ha permitido alcanzarle. Entonces Pablo ve y exhorta a los creyentes a que si ustedes toman esto, ustedes desaprovechan esto. Si ustedes aprovechan esto, entonces esto no tiene valor. Entonces me gusta cómo el versículo lo dice. No sé si alguien quiere leer el versículo 3 y vea lo que Pablo está diciendo a esos creyentes acerca de esa libertad cristiana que ellos deben de mantener. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Amén. Vean, ahora Pablo precisamente les dice que si ellos se circuncidan para obtener el favor de Dios, pues están escogiendo un camino falso. Están escogiendo un camino donde los ritos externos, pues, que son practicados para agradar a Dios, pues no tienen valor. O sea, en el sentido de salvación no tienen valor.
Pero para el hombre sí, son considerados como valiosos, pero para Dios no tienen valor. Entonces, vean cómo les dice, otra vez les testifico, que todo aquel que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Y es precisamente lo que nos ha dicho anteriormente Pablo, que la ley dice que maldito aquel que no permanece en todos, ¿qué? En todos los mandamientos. Entonces Pablo precisamente aquí les recuerda lo que ya les dijo en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 3 o 4. Pablo les dice ahí de que aquel que no cumple con todos los mandamientos, con uno que deje de cumplir, como lo dice Santiago, se hace culpable de ¿qué? De todos los demás. Entonces aquí les está diciendo, todo aquel que se circuncida, pues está obligado a cumplir lo demás. No puedes tomar algo nada más y decir, esto sí lo voy a cumplir de la ley y esto no. Es como cuando usted va y por ejemplo, algunos países como Estados Unidos te piden ciertos requisitos, ¿no? Para poder ser ciudadano. Y usted tiene que cumplir con esos requisitos. No va a decir, este sí y este no. Este lo cumplo y este no lo cumplo. Entonces, me gusta aquí cómo Pablo hace esa comparación. Aquel que se circuncida y que quiere optar por las obras de la ley, no solamente debe cumplir con eso, sino también con todo lo que la ley demanda. Y cuando ustedes investigan, ustedes pueden ver que los rabinos llegaron a contar 613 preceptos. 613 preceptos que de alguna manera el judío debía de obedecer. Entonces vemos cómo el cumplir con la circuncisión demandaba que todo lo demás fuera cumplido. Entonces Pablo les dice, bueno, si ustedes optan por ese camino, si ustedes quieren ir por ese camino, déjenme decirle que ese camino lo lleva a guardar toda la ley, a cumplir toda la ley. No pueden simplemente tomar un mandamiento y dejar de cumplir los demás, sino que deben de guardar todo eso. Entonces, por eso dice, versículo 4, si ustedes optan por eso, si ustedes buscan ese camino de Cristo, ¿qué? Se han separado. Ustedes que procuran, ¿qué? Ahí está la palabra, ser justificados, ¿por qué? Por la ley. Entonces, vea cómo Pablo les está diciendo, cuando una persona confía en la ley y piensa que esa labor en ella le trae salvación, entonces, ¿qué hace? Se desliga ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque está poniendo su confianza, está poniendo el mérito en las obras de la ley para alcanzar ¿qué? La salvación. Procuran ser justificados por la ley, es lo que Pablo está diciendo aquí. Si tú procuras ser justificado por la ley al cumplir todos esos mandamientos, entonces de Cristo te estás separando. Estás desligándote de Él. Estás diciendo, no quiero eso, quiero esto otro. Quiero obtener la justificación por medio de la ley. Cristo te separa. Entonces vea cómo Pablo les pone eso en claro aquí. No puedes optar por ese camino, no puedes llevar a los dos al mismo tiempo, o tomas uno o tomas el otro. No puedes mezclarlo, como decíamos la vez pasada, ¿no? No puedes hacer una combinación de ambos para presentarte delante de Dios. No, es o el sacrificio de Cristo o las obras de la ley. O te ligas a uno o te ligas al otro. Entonces, de Cristo se han separado. ¿Cuántos creyentes hoy en día, hermanos, piensan que al esforzarse humanamente, al cumplir con ciertas reglas, con ciertas normas que los hombres establecen, van a ser justificados delante de Dios? Y no es así, hermanos. No, porque al hacerlo estamos considerando entonces el sacrificio de Cristo como vano y nos estamos desligando de Él. Por eso Pablo dice aquí, de la gracia han caído. O sea, la gracia está ahí, la gracia es ese favor que inmerecido de parte de Dios. Y al considerar y al procurar ser justificado por la ley, entonces la gracia deja pues prácticamente de estar a mi servicio. Entonces vea cómo Pablo les está diciendo eso. La ley no puede justificar, la ley no puede traer justicia al hombre. El único método por el cual Dios justifica al hombre es la gracia.
la gracia inmerecida. Entonces, vea cómo Pablo precisamente les muestra a esos hombres. Ustedes escogen ese camino, se separan de Cristo. Versículo 5. Pues nosotros, ahora Pablo cambia y dice, pues nosotros, por medio del Espíritu, ¿qué dice? Esperamos por la fe, la esperanza de justicia. Vea cómo Pablo contrasta ahora. Observe cómo Pablo hace un contraste aquí entre esas obras de la ley y ahora en la vida que el creyente tiene en el Espíritu. Ahora Pablo contrasta esas enseñanzas entre lo que es caminar por la carne y caminar por el Espíritu. Dice, nosotros, y se incluye a él mismo, dice, por medio del Espíritu esperamos por la fe y la esperanza de justicia. Entonces, me gusta cómo Pablo aquí habla de esa obra del Espíritu Santo en los creyentes, que es por medio del Espíritu Santo, por medio de esa obra del Espíritu Santo en nosotros, que nosotros tenemos una esperanza, hermanos. Y esa esperanza es la esperanza de justicia, pero no la esperamos en base a las obras de la ley, sino que dice, la esperamos ¿por la qué? Por la fe. Por la fe. Entonces, note nuevamente lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a la fe. Mientras que la carne, las obras de la ley, pues precisamente es a confiar en nuestra propia, diríamos, esfuerzo humano, ¿no? Entonces es importante ver aquí, ¿no?, el contraste entre la fe y cómo está contrastado con la ley. Entonces la circuncisión está basada en la carne, pero la fe está basada en el Espíritu. Entonces vea cómo Pablo lo contrasta y dice, nosotros, por medio del Espíritu Santo, esperamos por la fe, la esperanza de justicia. Y es lo que el creyente precisamente a lo que mira, es esa esperanza de justicia. Claro, ya hemos sido justificados, hemos recibido esa imputación de la justicia de Cristo, pero también tenemos esa esperanza, hacia la gloria ¿qué? Eterna. Hacia esa justicia que nos espera. Por eso Pablo decía, he acabado la carrera y me espera ¿qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque hacia eso vamos. Lo tenemos en el presente, esa imputación de justicia, pero también la recibiremos hacia el futuro. Entonces vea cómo el creyente tiene esa esperanza de glorificación futura en su vida. Entonces Pablo les muestra, si ustedes se separan de Cristo, se apartan de eso, de la esperanza de justicia, de lo que Cristo ha prometido. Entonces vivir en el Espíritu sin duda nos da este beneficio. Vivir en la carne y bajo las obras de la ley nos separa de esto. Entonces vea el contraste que Pablo está marcando aquí. Versículo 6 sigue diciendo, leamos juntos, dice, porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significan ¿qué? Significan nada, sino la fe que obra por amor. Entonces, note qué interesante, hermanos, cómo Pablo lo está diciendo aquí, porque considera que el creyente camina en el Espíritu y está en la esfera de Cristo. Entonces, cuando el creyente camina y vive en esa esfera, entonces ni la circuncisión ni la incircuncisión, estar o no estar, no tienen ningún provecho. ¿Por qué? Porque son factores externos nada más, que no tienen nada que ver con la fe. Son factores externos que no tienen nada que ver con la justificación, porque la justificación es por la gracia de Dios. Entonces dice Pablo, aquel que se encuentra en Cristo, aquel que camina en el Espíritu, aquel que vive en el Espíritu, para él la circuncisión no es nada y la incircuncisión tampoco es nada. Sino, dice Pablo, la fe que obra por amor. Y quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 6, porque el versículo 6 se entiende mejor en esta otra versión. Dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no estar circuncidado.
Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? Pablo dice, pues, en Cristo ya lo externo no tiene valor, sino lo que es verdaderamente, lo que tiene valor es lo interno. Esa fe que habita en ustedes, esa fe que está en ustedes, es lo importante. Es lo que le importa a Dios. Y dice, esa fe, ¿cómo se expresa? Por medio del amor. Por eso dice en Efesios 2, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Entonces, ¿cómo se expresa la fe? Se expresa por medio precisamente del amor. Por eso allá Santiago dice, tienes fe, pero no tienes ¿qué? Obras. Entonces, qué interesante, ¿no? La fe se expresa por medio del amor. El cristiano ahora expresa su amor por medio de esas obras. No las obras lo llevan a la salvación, no. Las expresa por medio del amor porque ya ha sido ¿qué? Salvo. Entonces, qué interesante, ¿no? Como aquí es totalmente diferente a lo que estos hombres enseñaban. Haz esto para alcanzar la salvación. Circuncídense para alcanzar la salvación. No, Pablo está diciendo, la verdadera fe, la verdadera confianza en el Señor ahora se expresa por medio del amor. Lo que haces es producto de la realidad interior que hay dentro de ti. Entonces, lo que hacemos, hermanos, es producto del amor. Debe ser producto del amor. Todo lo que hagamos debe de ser producido por el amor. Entonces, me gusta cómo Pablo expresa eso. Las obras de la ley quieren hacerte alcanzar la salvación. Pero no, ustedes en Cristo ya la alcanzaron y por lo tanto ahora lo único que tienen que hacer es expresar esa fe por medio del amor. Ese es el Evangelio, hermanos. No se trata de alcanzarlo por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, sino recibimos por gracia la salvación y ahora esa fe es dada a nosotros y por lo tanto ahora nosotros lo expresamos por el amor. Entonces me gusta lo que Pablo dice en el versículo 6. No sé si alguien quiere leer el versículo 7 y vean lo que Pablo les dice aquí. Es muy interesante lo que Pablo va a decirles a partir de aquí. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Amén. Vean lo que Pablo les dice ahora. Ustedes iban bien, como diciendo pues, todo estaba saliendo bien en su caminar como creyentes. Todo iba bien, todo estaba saliendo absolutamente bien. ¿Qué pasó? ¿En qué momento, como lo dice aquí en el versículo 10, en qué momento fueron estorbados? Y Pablo constantemente, ¿no?, utilizaba ilustraciones en sus cartas para describir la vida cristiana. Y aquí utiliza la imagen de una carrera. Ustedes iban corriendo bien. No sé si ustedes han visto pues, los Juegos Olímpicos, cuando hacen carreras de 100 metros, que hay atletas que se van derechitos y llegan hasta la meta sin ningún estorbo. Y de repente, en alguna otra carrera, alguien se cae, se tropieza y hace que el corredor que iba bien, pues pierda la dirección que llevaba y también se cae. Entonces, me gusta cómo Pablo utiliza esta imagen de una carrera para describir la vida cristiana de estos gálatas. Ellos iban corriendo bien, iban viendo hacia la meta, iban en esa carrera cristiana bien y de repente aparece un estorbo. De repente aparece algo que les estorbó el camino. Iban corriendo bien la carrera espiritual. Cuando Pablo llegó hacia ellos y le recibieron, ¿se recuerda cómo dice Pablo que lo recibieron? A pesar de esa enfermedad que Pablo tenía, ellos lo recibieron con agrado. Como un ángel de Dios, dice, como a Cristo mismo. Entonces, ellos recibieron el Evangelio, obedecían el Evangelio, pero luego de que Pablo los dejó, vinieron estos falsos maestros, estos falsos hermanos, ¿para qué? Para estorbarlos en esa carrera cristiana que llevaban bien. Entonces, hermanos, note cómo han venido a ser un estorbo, dice Pablo. Les están impidiendo
correr la carrera como debe de ser. Buscan destruir el camino por el cual van. Entonces, de repente, hermanos, aparecen hoy en día, ¿no?, esas enseñanzas por ahí que precisamente llevan este contenido judaizante. Muchas iglesias y muchos creyentes han sucumbido ante estos judaizantes modernos, ¿no? Que hoy te dicen, no, es que tu nombre viene, es judío sefardita, te dicen. No, es que tienes que guardar el sábado. No es que tienes que observar las fiestas judías, te dicen. ¿Por qué? Porque precisamente ellos quieren estorbar nuestra carrera cristiana. Como lo dice Pablo aquí, ¿quién les impidió obedecer a la verdad? Ellos sí estaban obedeciendo la verdad bien. Todo lo que Pablo les había enseñado, ellos lo estaban llevando a cabo. Cuando de repente llegan esos falsos maestros y quieren estorbar esa carrera para poderlos sacar del rumbo. Entonces Pablo dice eso como una pregunta retórica, ¿no? Claro, él sabe quiénes son. Él sabe quiénes son esos que les están estorbando, pero que Pablo quiere que ellos se den cuenta realmente de que son un estorbo en su vida espiritual. Entonces, sin duda, hermanos, vemos cómo estos hombres eran lo que Jesús dijo, piedras de tropiezo. Y ay, dijo Jesús, ¿por le fuera qué? Atarse una piedra de molino y echarse ¿dónde? Al fondo del mar. Porque está poniendo tropiezo a otra persona para caminar hacia la verdad. Entonces estos creyentes estaban siendo estorbados. Estaban, como lo dijo anteriormente, estorbados para caer ¿de qué? De la gracia. Para hacerlos caer de la gracia. Entonces, y separarlos de Cristo, como lo dijo en el versículo 4. Separarlos de Cristo, aislarlos de Cristo y hacerlos caer de la gracia. Versículo 8, vean lo que dice. Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Entonces vea cómo Pablo les hace ver a esos creyentes de que esta doctrina que estos judaizantes están llevando hacia ellos no proviene de Dios. No es algo que proviene de Dios, sino de estos hombres que se han llamado y que se han hecho llamar apóstoles verdaderos, enviados de Dios, pero que realmente no lo son. Su doctrina, su enseñanza, dice Pablo, no proviene de Dios. Ellos son falsos maestros. Entonces, si Dios los llamó a los creyentes gálatas, si Dios los llamó a correr esa fe, ¿cómo es posible que Dios mismo les ponga un tropiezo? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Si Dios los llama a esta carrera, ¿cómo es posible entonces que Dios mismo les ponga un tropiezo a ustedes? No. Esta persuasión, ¿cómo le diríamos? Esta comezón de oír hacia ustedes no proviene de aquel que los ha llamado. Es lo que Pablo les está diciendo aquí. Si Dios los llamó, Dios no hará eso. Dios no les estorbará para que caminen y para que corran esta carrera de la fe. Entonces, en el versículo ahora 9, vean lo que dice. Un poco de levadura, ¿qué hace? Fermenta toda la masa. Y aquí Pablo menciona pues algo que todos los cocineros y especialmente el hermano Fernando y la hermana Zuli conocen, ¿verdad? Yo creo que ellos son especialistas en saber qué cantidad de levadura se le puede echar a cuánta cantidad de masa, ¿no? No sé qué proporciones hay de levadura en cuanto a masa, pero de cantidades, ¿verdad? Pero yo creo que con una pizquita de levadura es suficiente, ¿no? Para que la masa se enfermente y leude. Entonces, vean lo que Pablo está diciendo aquí. Le está diciendo que un poco de levadura, un poco de esa levadura puede inflar toda la masa. Y es otra imagen, otra ilustración que Pablo está diciendo aquí. Estos falsos maestros, estos falsos hermanos,
traen precisamente eso. Aparte de un estorbo, son como una levadura, una influencia negativa que busca dañar toda la masa. Con un poquito que ellos dejen caer de esa falsa enseñanza, ¿qué están haciendo? Dañando todo lo demás, buscando afectar todo lo demás. Entonces, la levadura en la Biblia precisamente se enseña en un sentido positivo, pero también se muestra en algunos lugares como aquello que tiene esa influencia negativa. ¿Se recuerdan cómo Jesús usó aquella ilustración para decir que el reino de los cielos es semejante a qué? A un poco de levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que hubo fermentado todo. En el sentido positivo también se usa, pero también en el sentido negativo la levadura simbolizaba eso, la mala influencia. Entonces vea cómo aquí Pablo lo utiliza así: un poco de levadura puede contaminar toda la masa. Un poco de la falsa enseñanza de estos hombres lo que quiere hacer es dañarlos a ustedes, contaminarlos a ustedes, cambiar el verdadero significado del Evangelio y llevarlos a un Evangelio contaminado. Entonces vea cómo otra característica de estos falsos maestros es que ellos buscan influenciar y dañar. Aparte de estorbar, buscan contaminar. Entonces vea cómo Pablo les ilustra eso con esta imagen, ¿no? de alguien cocinando y que deja caer un poquito de levadura en la masa y la afecta toda. Entonces, qué interesante, ¿no? Como Pablo les está diciendo: ustedes dejan tomar o dejan entrar un poco de esa enseñanza, terminarán afectándose totalmente. Terminarán dañados totalmente. Pero dice Pablo en versículo 10, pero yo tengo, les dice, confianza respecto a ustedes. ¿En quién? En el Señor. Vean, no es en ustedes, Pablo, que yo confío. Ve, Gálatas, no es en ustedes que yo confío, no, yo confío en la obra que el Señor puede hacer en ustedes. En la obra que el Señor puede hacer en ustedes, no en ustedes, sino respecto a ustedes, pero en el Señor, que no optarán por otro punto de vista. Entonces Pablo aquí confía en que Cristo puede hacer la obra en los Gálatas. Claro, Él quiere hacer la obra. El Señor quiere mantenernos en un evangelio y en una doctrina sana. Pero también estamos nosotros allí, si estamos dispuestos, ¿no?, a someternos a Él. Entonces había una esperanza en Pablo de que los Gálatas pues despertaran espiritualmente, de que recapacitaran, de que estaban yendo por un mal camino. Entonces, hermanos, el Señor está dispuesto siempre a hacer esa obra en nosotros, pero nosotros también debemos estar dispuestos a dejar que Él obre en nuestra vida. Sin duda nosotros somos bendecidos aquí como iglesia, hermanos, porque muchos hermanos están orando por esta congregación y orando por nosotros, para que nos mantengamos firmes en el Evangelio, para que caminemos firmemente en el Señor. Y es precisamente gracias al Señor es que estamos aquí, hermanos. Gracias a Él. Es gracias a su obra. Entonces, la esperanza de Pablo no está en el hombre, sino en el Señor mismo, que es por medio de Él que el hombre puede caminar rectamente en el Evangelio. Entonces dice, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Parecía, ¿no?, que había un líder, una persona que estaba perturbándolos. En cuanto a ese que los inquieta, pues dice Pablo, pues va a tener su castigo. Posiblemente era un falso maestro entre otros falsos maestros, un cabecilla, por así decirlo. Entonces, cualquiera que fuera esta persona, él llevaría un castigo. Precisamente el Señor castigaría esto. ¿Por qué? Porque está haciendo tropiezo, como ya lo vimos. Está contaminando el verdadero evangelio con estas falsas enseñanzas y arrastrando a sus creyentes a la esclavitud, como lo vimos anteriormente. Entonces, lo mismo lo dijo Pablo, ¿no?, allá en 2 Corintios 11:15, que aquellos que se infiltraban precisamente iban a recibir el fin de sus obras, el castigo de Dios. Entonces, aquellos que se
prestan o que se dejan usar para hacer esto, hermanos, van a terminar siendo castigados por el Señor. Delante del Señor nada quedará sin juicio. Entonces Pablo dice, esta persona recibirá su castigo. Vean el versículo 11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente para que lo podamos entender un poquito mejor. Dice, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Ahí está claro, ¿no? Pablo, posiblemente los judaizantes o estos falsos maestros estaban diciendo, es que Pablo predica la circuncisión porque hace mucho tiempo a un hombre llamado Timoteo, él le dijo que se circuncidara. Y ven, ahí está, este hombre predica la circuncisión. ¿Cómo es que ahora les dice que no? Entonces dice Pablo, bueno, si ustedes, si yo predicara todavía la circuncisión, entonces ¿por qué estos hombres me persiguen? Pues si somos del mismo bando, entonces ¿por qué están en contra mí? Es como lo que Pablo está diciendo, ¿no? Si somos de los mismos, entonces ¿por qué vienen a perseguirme hasta este lugar? ¿Por qué quieren afectar la obra? Entonces, vea cómo Pablo está pues refutando esta acusación. Refutando esta acusación en contra de él y se defiende con esa pregunta. Entonces, ¿por qué aún me persiguen? Si yo predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen? Entonces, era precisamente eso, ¿no? Pablo era acusado de promover la circuncisión, pero realmente no era así. No era así. El apóstol enseñaba que la circuncisión no tenía parte en la salvación. Sí, cuando la hizo con Timoteo fue por un caso especial ahí, pero no significaba de que la circuncisión tenía parte en la obra salvífica. Eso es lo que Pablo está diciendo. No tiene parte en la obra salvífica, porque incluso Pablo no era circuncidado. Pero para Pablo, como ya lo dijo anteriormente, los que están en Cristo, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor. Entonces, aunque él era acusado de esto, él sabía de que él no la predicaba, él no la enseñaba como para salvación. Entonces, sí, pero esos hombres querían acusarlo de eso, acusarlo de que él predicaba la circuncisión. Entonces dice Pablo, entonces, ¿por qué me persiguen? Si yo ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz, nadie se ofendería. Es decir, Pablo, si ustedes se molestan tanto por la incircuncisión y si yo dejara de predicarlo, entonces ustedes no se ofenderían. Eso es lo que les daría gusto, que yo dejara de predicar precisamente que la salvación es por medio de la cruz. Ese es el problema, hermanos. Incluso para el mundo. Se ofenden, no se ofenden de cualquier otra cosa, pero háblenles del Señor Jesús, menciónenles la cruz y el Evangelio, la ofensa es terrible. Les puede mencionar a Buda, al otro por allá, a cualquier otra religión, pero menciónenles la cruz de Cristo, la salvación por medio de la cruz, y empieza la ofensa. Y se ofenden totalmente. ¿Por qué? Porque para el hombre la cruz es una locura, difícil de comprender. Por eso decía Pablo allá en 1 Corintios, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, precisamente porque no entendían. Y para los gentiles, una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría. Entonces vea cómo Pablo, su predicación era esa. Únicamente la cruz de Cristo. Y es lo que debemos de hacer siempre, hermanos, como iglesia. No apartarnos hacia otra cosa más. No apartarnos hacia esto, hacia lo otro. No, es constantemente que nuestra predicación sea el sacrificio de Cristo. Su obra en la cruz trayendo salvación.
esa obra que nos redimió del pecado, aunque ofenda al oyente, aunque moleste, pero es precisamente eso. Si lo dejáramos de hacer, pues nadie se ofendería. Pero nuestra tarea, dice Pablo, mi tarea es precisamente eso, predicar la salvación por medio de la cruz. Entonces, qué interesante, ¿no? Como Pablo pone esto por delante. Para los judíos la muerte en la cruz era abominable, por eso era tropezadero. La cruz de Cristo para ellos era tropezadero, porque no podían comprender que ahí el hombre fuera justificado, en un hombre que había sido colgado en un madero. Pero cuando el Señor ilumina nuestros corazones y nuestra mente, entendemos que ahí precisamente en la cruz Dios mostró su poder y mostró su sabiduría, que desde Génesis ya lo hemos visto, ¿no? Cómo Dios ha trazado ese plan de redención y lo ha venido desenvolviendo. Entonces, la sabiduría de Dios y el poder de Dios se hicieron visibles en la cruz. Y es por eso que Pablo dice, no puedo dejar de predicarlo, aunque se ofendan. Versículo 12, ya para terminar, vean lo que dice: cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos, precisamente circuncidarlos, a ustedes mediante la circuncisión, pues se mutilaran a ellos mismos. Es muy fuerte como Pablo termina este versículo 12, y es precisamente como Pablo mostraba su celo, ¿no?, hacia los creyentes. Estos hombres estaban entusiasmados en tratar de circuncidar a los creyentes. Y Pablo dice, pues si tanto es su deseo de circuncidar a las personas, ¿por qué no, en otras versiones dice, por qué no se castran a ustedes mismos? Si tanto es el deseo de que la gente se circuncide, ¿por qué ustedes no se castran? Y no suena muy bonito esa frase, pero Pablo está defendiendo a estos hijos en la fe. Estaba defendiendo a esta iglesia que le había costado, en el sentido físico, sudor y lágrimas. No era para Pablo permitido abandonarlos. Él mostraba su celo por la obra de Cristo. Su celo por la obra era grande, y aquí podemos ver un ejemplo para nosotros muy bueno, hermano, de que como creyentes, como líderes, siempre debemos demostrar celo por la iglesia de Cristo y oponernos a cualquier herejía y falsa enseñanza que se quiera introducir, inclusive aunque nos toque pues dar la vida. Es precisamente hoy creo, o ayer leí la noticia de que en Haití habían sido liberados los hermanos. ¿Se acuerdan que estuvimos orando que habían sido secuestrados? Precisamente ellos fueron a ese lugar, se presentan a hacer la obra y son tomados, son secuestrados. Hasta ese punto, hermanos, nosotros deberíamos de estar dispuestos a defender el Evangelio, aunque nos costara la vida, como dice Pablo aquí. Tengo un celo tan profundo que esos hombres que están entusiasmados en circuncidarlo, pues ellos deberían de hacer lo mismo, si tanto es su deseo. Entonces suena fuerte, pero al final Pablo muestra ese amor a esta iglesia, ese profundo amor hacia estos creyentes. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender aquí? Que precisamente hemos recibido libertad. Hemos recibido libertad en Cristo, pero debemos permanecer en ella. Debemos de permanecer firmemente en ella. En Honduras llueve mucho y en octubre, noviembre son temporadas de huracanes. Y cuando llegan los huracanes allá al Caribe, azotan contra las playas, y en las playas están los árboles de coco, ¿no? Y son los únicos que quedan en pie cuando pasan esos grandes vientos. Se mueven para aquí, las palmeras se mueven para allá, pero sus raíces están arraigadas bajo tierra. Y es precisamente lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos arraigados en el verdadero evangelio, profundamente arraigados, y que no seamos movidos por cualquier viento, sino que estemos firmes en Él y en la libertad que Él nos ha otorgado por medio de su sacrificio. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite estar aquí. Y de paso también le damos gracias a Dios por este año, ¿no?
que nos ha permitido estar aquí. Gracias a Dios, como dicen, estamos aquí, estamos. Entonces, este es un año, hermanos, donde precisamente el Señor nos ha bendecido. Entonces, démosle gracias al Señor por esta oportunidad, por este año más, y que ese año que viene podamos seguir buscando de Él, en libertad como estamos, en completa libertad. En libertad donde podemos alabarle y adorarle y saber que no corre peligro en nuestra vida. Sin embargo, algunos hermanos no están pasándola muy bien. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración a ti. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Durante este año has estado con nosotros, has suplido para nuestras necesidades, has suplido para nuestro bienestar, pero también, Señor, has suplido tu palabra en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites también esta noche abrirla, Señor, estudiarla, poder aprender de ella, Señor, y aprender sobre todo que nos diste libertad y que debemos de permanecer firmemente en ella. No someternos nuevamente a la esclavitud, sino permanecer en esa libertad, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Y gracias, Señor, por este año que nos has permitido permanecer juntos en este lugar, buscándote, alabándote, adorándote, Señor, teniendo esos tiempos de comunión en la mesa, Señor, y saber, Señor, que es tu obra en nosotros, Señor, la que nos perfeccionará como iglesia, como creyentes, Señor. No depende de nosotros, Señor, sino del plan que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos sin duda por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos en nuestro día a día, Señor. Ayúdanos hasta el día de tu venida, Señor, que sabemos que estás cerca, Padre amado. Y que en aquel día podamos alabarte, adorarte, Señor, por la eternidad. Que en aquel día podamos vernos todos juntos allá, Señor, proclamando tu nombre por la eternidad, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. También te pedimos que bendiga los alimentos que han sido traídos por cada uno, Señor. Gracias por las manos que los han preparado, Señor. Bendice los hogares de mis hermanos, Señor. Provee siempre lo necesario en sus alacenas, en sus hogares, Señor. Que no falte el pan, Señor, para tus hijos. Sabemos que es tu promesa, Señor. Sabemos que eres fiel para cumplirla, Señor. Te doy gracias por aquellos que por alguna razón, Señor, no han podido estar en este lugar, pero que tenían el deseo de estar, Señor. Te pido que ahí donde se encuentren, Señor, tú proveas lo necesario, Señor. Que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en ellos, Señor. Y que sobre todo, Señor, puedan crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Y permanecer firmes en la que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, también vamos a tomar la cena del Señor hoy, como pues ya prácticamente último culto que vamos a celebrar. Quiero leer 1 Corintios capítulo 11, si no me equivoco, capítulo 11, ¿verdad, hermano Fernando? 11:20, amén. Ahí se encuentra Ahí se encuentra precisamente lo que Pablo escribió acerca de la cena del Señor. Y allí, al escribir Pablo hablaba precisamente de que cómo los creyentes se reunían y al reunirse, pues a veces no había orden, pero realmente Dios quiere que haya orden a la hora de la reunión y precisamente cuando tenemos esa comunión entre iglesia. Y vea lo que dice Pablo acerca de la cena del Señor. Pues yo les transmito lo mismo que recibí del Señor. La noche en que el Señor fue traicionado, tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo.
un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, ¿qué hacen? Dice, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces ese es el propósito, hermanos, por el cual hoy lo hacemos. Anunciamos la muerte, el sacrificio, la cruz de Cristo, como decíamos en Gálatas, ¿no? Ese es lo central y en lo que nosotros debemos de regocijarnos, que Él murió y resucitó para nuestra salvación. Y cada vez que lo hacemos, precisamente celebramos esa victoria. Hoy el mundo en estos días está celebrando el nacimiento. ¡Qué bien que lo celebra el nacimiento! Pero ¿de qué te sirve celebrar el nacimiento si no reconoces que esa muerte en la cruz te trajo salvación también? Entonces anunciamos por medio de tomar esta copa y beber, de tomar este pan y beber esta copa, esa muerte del Señor Jesucristo que nos trajo redención. Y la seguiremos tomando, como dice aquí, hasta que Él vuelva. Y cada vez que lo hacemos, hermanos, estamos precisamente recordando eso. Entonces dice, por lo tanto, cualquiera que come este pan y bebe esta copa de manera indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y dice, por tanto, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno de ustedes lo come y lo bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, lo que hace es come y bebe juicio de Dios sobre sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Está diciendo aquí. Pues ¿quién puede examinarse? ¿Quién de nosotros puede examinar a otro mismo sino el que lo hace? Entonces, yo no puedo examinarlo a usted, ni usted me puede examinar a mí. Es deber personal de examinarse en qué condición estoy delante del Señor. Si lo estoy haciendo indignamente, arrepentirme delante de Él. Si lo estoy haciendo de manera indigna, arrepentirme delante de Él y pedirle al Señor, Señor, límpiame en tu sangre, perdóname. Entonces ese es un autoexamen que cada quien se hace. Nosotros no lo podemos hacer, yo no lo puedo hacer por ustedes, es un examen personal. Entonces, pero si lo hacemos sin examinarnos, lo que hacemos, dice Pablo aquí, es comer juicio de Dios cada uno. Entonces, hermanos, si tenemos que examinarnos en este momento, examinémonos. Y si hemos pecado contra el Señor, arrepentámonos. Amén. De esa manera, nosotros no vamos a comer juicio de parte del Señor. Amén. Padre, te amo. Gracias, Señor, por este pan y esta copa que esta noche recibimos, Señor, de parte tuya, Señor. En aquel día, cuando estabas en aquel aposento alto, rodeado de tus discípulos, precisamente era una cena, Señor, de comunión con ellos. Era esa cena donde les mostrabas el verdadero propósito por el cual habías venido a este mundo, Señor. Era para entregar tu cuerpo. Era para entregar tu cuerpo en la... Y ahí, Señor, ser escupido, escarmentado, Señor, burlado, golpeado, para traer salvación a nuestras vidas, Señor. Y esa sangre que derramaste en la cruz, Señor, esa sangre que derramaste en el Calvario, Señor, es esa sangre que ahora nos limpia de todo pecado, Señor. Así que este pan, Señor, es símbolo de ese cuerpo que fue partido en la cruz. Es simplemente un símbolo de que tu sacrificio se llevó a cabo en la cruz. La copa de vino es símbolo también, Señor, de esa sangre que derramaste en la cruz y que nos ha limpiado de todo pecado, Señor. Lo hacemos para recordar que ese sacrificio ha traído salvación a nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esto, Señor. Gracias por permitirnos celebrar precisamente tu muerte que ha traído redención a nuestras vidas, Señor. Queremos tomarla en profundo arrepentimiento, Señor. Queremos tomarla en arrepentimiento de nuestros pecados, Señor, sabiendo que al venir en un verdadero arrepentimiento, tú eres fiel para perdonarnos, Señor, de toda falta. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar, hermanos, los elementos, pueden tomar la copa y el pan y darle gracias al Señor. Amén. Entonces, vamos a después de esto, hermanos, vamos a acomodar las mesas, vamos a
a tener un tiempo de convivio por